Buenos días, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y les doy la bienvenida a un nuevo estudio de la carta de los Efesios. Agradecemos al Señor por la bendición que tenemos de poder seguir estudiando esta carta y las invito a que tengamos un momento de oración. Señor, agradecemos por este nuevo día que nos das, Señor. Gracias porque podemos disfrutar de tus bendiciones, Señor. Gracias porque podemos seguir estudiando, Señor, tu palabra. Sé tú guiándonos en este momento, Señor. Ayúdame a tener palabras claras, Señor, para poder comunicar lo que tú también me has enseñado, Señor. Y guíanos, Señor, para poder aplicar, Señor, lo que tú nos vas a enseñar en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, primero les tengo una pregunta. ¿Alguna de ustedes les gustan las películas de misterio? O tal vez los juegos de misterio. A mí me encantan, la verdad. Me encanta ir descubriendo pistas, descubriendo todas estas cosas que me van a llevar a una respuesta final. Y lo más entretenido al final es saber si es que estoy en lo correcto o no. Y yo creo que como mujeres nos pasa algo, que nos encanta saber los detalles de todas las cosas. No solamente a lo mejor de un misterio, a veces en otras áreas de nuestra vida, cuando, no sé, por ejemplo, me pasa con mi mamá que voy a hacer algo y después me pregunta todos los detalles, lo quiere saber todo. Y mientras más detalles nosotras como mujeres tenemos, para nosotras es mejor. Más lo disfrutamos, nos gusta tener el conocimiento completo. Bueno, hoy día, hermanas, vamos a aprender acerca de un misterio. Este misterio estuvo oculto por mucho tiempo y estoy segura que va a querer saber cuál es este misterio y conocerlo. Les invito a que vayamos a Efesios capítulo 3. Vamos a leer la porción desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Primero les pido disculpas si escuchan mucho mi respiración, estoy un poquito resfriada. Y ahora vamos a seguir con el estudio. Bueno, leímos ya el capítulo, esta primera parte del capítulo 3. En esta sección es la que vamos a estar estudiando hoy. Tenemos ahora ya una idea más o menos de lo que vamos a estar estudiando y Pablo comienza diciendo por esta causa. Y a eso se refiere que está continuando su discurso, está continuando lo que ya nos enseñó en el capítulo 2. ¿Y qué es lo que nos enseñó? Que tanto gentiles como judíos han sido reconciliados con Dios. Esta reconciliación no es solo una reconciliación entre ambos grupos con Dios, sino que también hay una reconciliación entre judíos y entre los judíos y los gentiles. Conocemos por la historia lo que hemos visto en la Biblia, que muchas veces judíos y gentiles no podían ni siquiera estar juntos en un mismo lugar. Los judíos eran muy celosos de su Dios y de su pueblo, y para ellos era casi una abominación compartir con un gentil. Y esto yo creo que les explotó un poco la cabeza, perdón por la expresión, pero no podían entender qué es lo que estaba pasando acá. No solamente los reconcilió, sino que todas estas barreras que habían fueron rotas en el Señor Jesucristo, en su sacrificio. Fueron hechos un solo hombre, un solo cuerpo, con ciudadanos y miembros de la misma familia de Dios, dice en la palabra.
Y es por esta reconciliación que Pablo está preso. Esto es lo que nos dice en el versículo 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que el Señor no lo hubiera mostrado a Pablo y no le hubiera dado este ministerio, Pablo no estaría preso. Y el Señor permitió que fuera arrestado. Recordemos que está en esta casa alquilada. Con nuestra hermana Belén vimos en el primer estudio que tuvimos que Pablo está en esta casa alquilada porque llevó a un gentil al templo. Y esto, la verdad que fue algo terrible para los judíos y por eso le arrestaron. Y Pablo, entonces por llevar a un gentil al templo, como lo vemos en Hechos, fue arrestado por cumplir el propósito que el Señor le dio, y este propósito es llevar el evangelio a los gentiles. Si seguimos en el versículo 2, dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y aquí ya Pablo hablándole a los hermanos de Éfeso, a los gentiles específicamente. En nuestra versión, en la Reina Valera de 1960, se puede entender como que es algo, esta primera frase, si es que habéis oído, se puede entender como que es un condicional. Pero en otras versiones como en la NBI o en la NTV, Pablo dice: doy por seguro que ustedes han escuchado de esto. Y fue esta administración, que el Señor le ha dado, así como un administrador en una empresa tiene que ir, valga la redundancia, administrando y distribuyendo todas las cosas que hay. Pablo también ha sido hecho administrador de la gracia de Dios. Eso significa que tiene que repartir esta gracia de Dios. Y Dios se la encargó a repartir a los gentiles, a predicar el evangelio a los gentiles y hacerle extensible esta gracia de Dios que antes no era o no se sabía que era extensible para ellos. Luego el versículo 3 dice que por revelación fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y esta administración de la gracia de Dios que le fue dada a Pablo fue dada específicamente por el Señor Jesucristo. Lo podemos ver en Hechos 9, en la conversión de Pablo, cuando el Señor Jesucristo mismo llama a Pablo y le da este ministerio de llevar el evangelio a los gentiles. Lo podemos ver en Hechos 9:15. Entonces es el Señor mismo que le da este propósito, sabiendo quién es Pablo. En Filipenses 3, Pablo nos dice y nos cuenta un poco de su testimonio, que él era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Ya este Pablo, fariseo y tan celoso del Señor que por eso perseguía a la iglesia, fue el que le dio el propósito de llevar el evangelio a los gentiles. Si seguimos con el versículo 4, dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Bueno, y este versículo la verdad es bastante sencillo. Mientras los hermanos gentiles estuvieran leyendo esto, iban a ser capaces de entender que Pablo había comprendido este misterio y a qué se refería este misterio. Seguimos con el versículo 5, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces acá nos dice que este misterio no fue revelado antes, no fue descubierto, no se dio a conocer antes. Antes los hombres no lo sabían. El pueblo de Israel no tenía idea de este misterio. Por eso es un misterio. Y tampoco los gentiles. Yo creo que ni siquiera los gentiles, ni en la mente de ninguno de estos grupos estaba esta imagen en su mente. Era algo que no podían imaginar. Y por eso fue revelado ahora. El Señor lo reveló a su tiempo. Como todas las cosas que el Señor hace, las hace en su propio tiempo, no en el tiempo que nosotros queremos. Y eligió al apóstol Pablo para revelarlo a través del Espíritu Santo. Y ahora hemos hablado tanto de este misterio. ¿Cuál es este misterio? El versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces el misterio es que tanto los judíos como los gentiles,
a través del sacrificio de Cristo, a través del Evangelio, pueden acceder a la salvación, pero no solamente a la salvación, sino que participan de esta misma herencia, la vida eterna, de un mismo cuerpo que es la iglesia, y de la misma promesa que los judíos creyentes. El Señor, cuando Él murió en la cruz, no solamente murió por los judíos para que fueran creyentes, si bien es su primer grupo de alcance, sino que esto lo extendió también a los gentiles, para que también conocieran de Él. Y ambos grupos, tanto judíos como gentiles, como vimos en el capítulo 2, que son reconciliados con Dios, también son estos copartícipes de las mismas promesas del Señor, y esto es parte de un mismo cuerpo. Este es el misterio que no había sido revelado antes. Luego Pablo en el versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Y es este el misterio y el ministerio que tiene Pablo. Gracias a este ministerio el Señor le hizo siervo. Es el ministerio que Jesús mismo le entregó, como lo decíamos antes, en Hechos 9. Y Pablo reconoce que este es un regalo inmerecido, que él no se merece, es la gracia del Señor a través de él, entregando este ministerio. Es una bendición haber sido llamado por el Señor. Y además, Pablo reconoce que no está revelando este secreto, este misterio, por su propia fuerza, sino que lo revela porque el Señor le ha llamado para esto y le ha capacitado y le dio este propósito. Y además también no solamente le da esta bendición de revelarlo, sino que también de ayudarle a los hermanos a conocer cuál es este misterio, a poder explicarlo y aclararlo. El versículo 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y Pablo tenía claro quién era él. Se consideraba menos que el más pequeño de todos los santos. Él no se sentía digno de ser hecho un apóstol, porque fue perseguidor de la iglesia. Esto lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9. Él no se considera digno de este puesto que el Señor le dio, pero reconoce que el Señor mismo ha sido quien le ha hecho digno. Y eso lo podemos ver en el versículo 10 de 1 Corintios 15. Considera que esto es un privilegio que el Señor le ha entregado de poder llevar el evangelio a los gentiles. De este evangelio dice en el versículo 8 al final, las inescrutables riquezas de Cristo, que es algún evangelio que a lo mejor no vamos a comprender completamente en nuestra vida humana, pero el Señor nos ha revelado la parte que Él quiere que nosotros conozcamos. Luego en el versículo 9 dice, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces, como les decía hace un momento, no solamente le dio este propósito y esta misión de evangelizar a los gentiles, sino que ayudarles también a los hermanos a entender que existía este misterio. No solamente que puedan ser salvos, sino que existe este misterio de ser copartícipes de las promesas de Cristo y de la gracia del Señor. Y en este mismo versículo dice que estaba escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y el Señor no se le ocurrió de un día para otro que los gentiles también accedieran a la salvación y a todas estas bendiciones a través de Cristo, sino que era un plan que el Señor tenía desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor creó en la eternidad pasada el mundo, y antes de eso, y antes de pensar en crearnos a nosotros, bueno, el Señor es omnisciente, lo sabía todo, pero Él tenía planificado, antes de hacernos, Él sabía que nosotros íbamos a pecar, sabía que nosotros íbamos a morir, sabía que íbamos a necesitar de un Salvador porque éramos incapaces de nuestras propias fuerzas de poder ser salvos. Y así como escogió un pueblo, al pueblo de Israel, también Él había decidido que los gentiles, o sea, los pueblos que no eran judíos, también pudieran acceder a todas estas bendiciones a través de Cristo. Entonces, esto no fue como les decía, de un día para otro, sino que el Señor lo tenía planificado de antemano en la eternidad pasada. Por eso nos menciona esto el versículo. El versículo 10 dice,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. Y el propósito de este misterio es dar a conocer esta inmensa sabiduría del Señor. Esta palabra multiforme, otra traducción o forma de llevarla a nuestro lenguaje es multicolor. Y me gusta mucho porque cuando nosotros, por ejemplo, vemos un arco iris, podemos ver a lo mejor franjas 5 colores. Pero si nosotros nos acercáramos un poco más, vamos a ver que hay un montón de colores entre medio. No son 5 colores, sino que son todos los colores casi del espectro visible. Entonces, así de maravillosa es la sabiduría del Señor. La sabiduría del Señor es tan grande que primero no podemos comprenderla, pero es a través de este misterio que el Señor quiere que su sabiduría se dé a conocer. ¿Y quiénes son los responsables de darla a conocer según este versículo? Es la Iglesia. Nosotros debemos dar a conocer y mostrar esta sabiduría del Señor. Debemos ser reflejo de la sabiduría del Señor. Y probablemente estas potestades celestiales de las que esté hablando se refiera a ángeles y a demonios que están mirando, que Dios les enseña a través de la Iglesia. Como lo podemos ver y usted lo puede buscar en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Vamos al versículo 11 ahora. De Efesios 3 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, además de este propósito de mostrar la sabiduría multiforme del Señor, también tenemos este propósito y cumplir este propósito eterno que tenía el Señor. La revelación de este misterio, de que los gentiles también podían ser salvos, es para cumplir este propósito eterno. Dios desde la eternidad, al crear al hombre como lo comentábamos antes, ya había pensado en que la salvación también fuera extensible a los gentiles. El versículo 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y además de cumplir estos dos propósitos, también el Señor quiere que nosotros tengamos certeza. Y que los hermanos gentiles en Éfeso tuvieran esta certeza en Cristo, sabiendo que Cristo es Dios, que Él es verdadero, que Él es real, y a través de Él podemos tener este acceso con confianza al Señor, sabiendo que Él ya es nuestro Señor y Salvador. Y eso también lo podemos ver en Hebreos 4, versículo 16, conocemos este versículo también. Y a través de la fe en Él, claramente, si no tenemos fe, no nos podemos acercar a Él. Si no tenemos fe, también sabemos que el Señor no nos va a escuchar, a no ser que sea una oración para salvación. Pero si tenemos esta fe salvadora, el Señor nos va a escuchar y podemos acceder libremente al trono de la gracia, como lo dice en el versículo que mencionábamos recién. Y ya el último versículo de este estudio dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y ahí volvemos un poquitito a lo que está mencionando en el primer versículo, recordando que Pablo está preso en esta casa alquilada, que es prisionero de Cristo Jesús, y probablemente los hermanos de Éfeso, al escuchar que Pablo estaba preso, deben haber estado muy tristes. Y por eso él les dice, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y Pablo, al llevar el evangelio a los gentiles, como ya mencionaba, por eso que está preso, les anima a los hermanos que no se desalienten. En otras versiones o en otras traducciones puede decir que no se descorazonen, que no tengan un sufrimiento desmedido. Porque Pablo tiene la convicción de que está preso no por hacer el mal, sino por hacer el bien y cumplir el propósito por el que el Señor le llamó, que fue llevar el evangelio a los gentiles, por este misterio. Que los gentiles le conozcan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces por eso les pide a los hermanos que no estén tristes, sino que se gocen, que esta sea su gloria, porque Él está preso por ellos, por la bendición que es del Señor que le dio de proclamarles el evangelio a ellos, por el cual pueden ser salvos. Entonces por esto Pablo padecía con gozo, no con dolor, porque sabía que el evangelio había llegado a los hermanos. Ahora, hermanos, me gustaría que
pudiera poner pausa al video después de las indicaciones que le voy a dar, que ojalá pueda tomar un papel y un lápiz. Si es que toma apuntes, deje sus apuntes de lado y trate de escribir más o menos las ideas principales que hemos visto en este estudio. Así como Pablo recibió este misterio, nosotras también estamos recibiendo también la enseñanza del Señor de este misterio hoy día en nuestra vida. Hermanas, somos coherederas de la gracia del Señor. Somos miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo. Al igual que los gentiles, o sea, que los judíos creyentes, nosotras como gentiles. Creo que en nuestra iglesia no hay ningún judío, entonces este misterio es para nosotras, es revelación para nosotras, de que nosotras somos copartícipes de las promesas en el Señor, alcanzadas por su gracia. El Señor quiere que nosotros comprendamos esto y quiere que también los podamos llevar en práctica a nuestra vida. Tenemos la bendición a través de este misterio de saber y de conocer y de participar en nuestra iglesia porque fuimos hechos un solo cuerpo en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos hemos sido puestas en la iglesia. Y les animo, hermanas, a que podamos tomar un momento ahora para agradecer al Señor, para que podamos agradecerle por esta bendición tan grande que nos ha dado el Señor Jesucristo de ser hijas suyas, pero también de que podamos compartir este misterio con otras personas que no conocen del Señor. Oremos para que el Señor nos dé esta oportunidad y agradeciendo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Espero que tengan un lindo día. Disfruten y que el Señor les bendiga mucho.